Amén. Amén. Y hermanos, la última vez estuvimos hablando, hace como 2 martes, sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y vimos las señales del fin. Estuvimos viendo en Lucas 21 cómo el Señor, a través de la palabra, nos ha dejado registrado cuáles son esas señales de su segunda venida, que Él prometió venir también por segunda vez, y las señales que Él ha dejado registradas van a ir intensificándose cada vez más. Y veíamos que una de esas señales eran las guerras y los rumores de guerra, la nación que se iba a levantar contra otra nación, el reino contra otro reino. Iban a haber también grandes terremotos, grandes hambres y pestilencias. Una de ellas, ¿verdad? Estamos viviendo en este tiempo con todo lo del COVID, que quizás la mayoría de nosotros no pensó atravesar. Y también vimos que iban a haber grandes persecuciones para los creyentes, y el Señor nos alentaba con su palabra, ¿verdad? Que va a ser una de las señales, que no pensemos en qué va a contestar cada uno, porque Él va a llenar la boca de los creyentes con una sabiduría que nadie va a poder resistir. Y una de las cosas que vimos es que parte de esas señales iban a ser las conmociones, ¿verdad? En las potencias celestiales, en el sol, en la luna, en las estrellas. Y después de todo eso, sí va a ver venir al Hijo del Hombre, a nuestro Señor Jesucristo, en gran poder y gran gloria, con sus huestes celestiales. Y es una venida gloriosa. Él mismo la anunció, dijo que iba a ser morada para nosotros allá en el cielo. Y también vimos que mientras es este tiempo de espera, la iglesia, ¿verdad? Le espera a Él con anhelo, desea esa venida. Por eso dice Apocalipsis en el último capítulo, ¿verdad? Que el espíritu y la esposa dicen, ven. Lo esperamos, le anhelamos, pero mientras llega ese momento, estamos sobrios, estamos, ¿verdad?, despiertos, velando en oración y ocupados en las cosas del reino, en las cosas de Cristo, ¿no? La iglesia está en la predicación, en la palabra, en las obras de amor del Señor dentro de la iglesia y hacia afuera para evangelizar. Y que cada uno de nosotros, ¿verdad?, estamos llenando, mientras llega ese momento, nuestras lámparas de aceite para estar listos cuando venga el esposo. Y hoy vamos a continuar una segunda parte. Quisiera comenzar en Segunda de Pedro. Gracias, Señor. En Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Qué precioso que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos la palabra más segura, la palabra que nos anuncia las cosas de manera más segura, que es la bendita palabra del Señor. Y es a esta palabra que tenemos que estar atentos. Dice que estemos atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro.
La palabra trae la luz y continúa, ¿verdad?, trayendo revelación sobre las últimas cosas del fin. Mientras más nos acercamos al fin, el Señor también continúa dando abundante revelación de los últimos eventos del fin. Y es a la palabra de Dios que nosotros tenemos que estar atentos. ¿Ve? Podemos escuchar y saber, estamos al día con las noticias, pero a lo que nuestro corazón está atento es a lo que aprendemos y a lo que sabemos de la palabra del Señor. También quisiera ir a un verso en Daniel 12. En Daniel 12, en el verso 10, dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Los entendidos comprenderán. Dios va a traer entendimiento, va a darnos, ¿verdad?, ese poder comprender. Su luz resplandece y nos da entendimiento para todas las cosas que están pasando y aún vendrán. Y esa es la confianza de los hijos de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios, ¿verdad?, nos da el poder comprender, nos da su luz, con lo cual podemos comprender las cosas espirituales y las cosas que aún han de venir, que Dios ya las ha escrito de antemano. Ahora, con esto en cuenta, vamos a entrar a Segunda de Tesalonicenses. En Segunda de Tesalonicenses 2, del verso 1 al 3. Vamos a leer ahí, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice la palabra aquí que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Qué precioso. La venida del Señor está relacionada también, ¿verdad?, con nuestra reunión con Él para siempre. Que podamos, ¿verdad?, ser unidos con el Señor para siempre. Y algo que pasó con la iglesia de los tesalonicenses es que ellos enfrentaron en su momento grandes persecuciones. Esta carta fue escrita casi 51 años después de la partida de la muerte de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos sufrieron grandes persecuciones. Y lo que sucedió fue que se levantó, ¿verdad?, esta falsa enseñanza que persiste hasta hoy, que el Señor Jesús ya había venido. Ya había venido y ellos no se habían ido con el Señor y iban a soportar la ira de Dios. Entonces, Pablo les escribe esta carta y pone, ¿verdad?, consejos sobre aquello que se había levantado como falsa enseñanza. Y entonces les dice en el verso 2 que no se dejaran mover fácilmente de lo que ellos ya habían recibido, de lo que ellos pensaban, que no fueran movidos ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, en el sentido de que ese día estaba ya cerca.
Así que ellos quizás habían escuchado profecías, habían escuchado, ¿verdad? Las enseñanzas que venían, habían escuchado, había venido también eso por carta, y Pablo les está diciendo, no se dejen mover de que ese día del Señor ya está cerca, sino que pudieran mantenerse, ¿verdad? Firmes en lo que ya les había sido predicado, había sido enseñado a sus vidas. Dice que nadie os engañe en ninguna manera, que no fueran engañados, porque él menciona aquí en el verso 3 dos cosas importantes que van a estar operando para la venida del Señor. Y dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Qué precioso, que cuando el Señor viniera, ¿verdad? Y nosotros fuéramos reunidos con él, lo que va a estar operando es la apostasía de la iglesia y también el hombre de pecado. Ahora, qué importante que el Señor menciona, Pablo menciona aquí en el verso 2, el día del Señor. Y el día del Señor tiene dos significados. Uno es, ¿verdad?, que se conoce como el día del Señor, el día de la resurrección. Juan, por ejemplo, cuando escribe Apocalipsis, dice que él estaba en el día del Señor. Puede haber sido el día de la resurrección, puede mencionar, ¿verdad?, estar ya en Cristo, menciona el día del Señor. Pero otro significado que tiene la palabra y que es en el cual lo estamos viendo hoy día aquí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, es que el día del Señor es un evento que comienza con su venida, segunda venida, y que realmente señala el juicio de Dios. El juicio de Dios sobre todas las naciones, ¿verdad? Sobre todas las vidas que nunca quisieron saber nada con él, que rechazaron al Cordero de Dios, la provisión del cielo para salvación, señala el día de la ira, el día de la ira para todas las naciones. Y esto es importante, ¿verdad? Porque el día del Señor señala que el Señor viene a juzgar. Su iglesia va a ser tomada antes del juicio, va a ser reunida con él. Pero el día del Señor es un día de ira, es un día temible, porque Dios trae ese juicio sobre la tierra. Qué precioso es siempre poder entender las dos caras de esa moneda, que ese Dios de amor tan grande, que ha dado provisión para salvación a todo aquel que crea por su gracia, también es un Dios que un día va a traer juicio, ¿verdad?, sobre todos aquellos que nunca quisieron y rechazaron la provisión para salvación y que son enemigos de Dios. Ahora, una de las cosas que va a estar vigente cuando el Señor venga, y que lo dice ahí el verso 3, es la apostasía. Y qué importante que esa apostasía ya estaba en operación desde los comienzos de la iglesia, ¿verdad? Desde los comienzos se manifestó el apartarse de la verdad, el rebelarse contra el Señor. ¿Qué significa esa palabra apostasía? Esa palabra apostasía es apartarse de la verdad, volverse atrás, ¿verdad? Que un día profesaste la fe, conociste esa verdad, fuiste alumbrado, pero te vuelves para atrás, te sales del camino, te regresas, es abandonar, es desertar. Y la persona abandona consciente y voluntariamente el cristianismo. Esa es la apostasía. Y ya en tiempo de Pablo, ¿verdad? Él declaraba que el Espíritu claramente decía que muchos iban a apostatar de la fe. Vamos a ir a Primera de Timoteo 4, verso 1. Primera de Timoteo 4, verso 1.
Voy a leerla, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En los postreros tiempos. ¿Cuándo comenzaron esos postreros tiempos? Comenzaron después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ahí comenzaron estos postreros tiempos. Algunos opinan que comenzaron en Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo, pero comenzaron, ¿verdad?, desde que el Señor fue crucificado. Así que los postreros tiempos han avanzado muchísimo. Estamos en lo último quizás de los postreros tiempos. Y dice que algunos apostatarán, se apartarán de la verdad, se rebelarán contra lo que es de Dios. Esa es la apostasía, una rebelión contra lo que es del Señor. Conscientemente, la persona quiere salirse de lo que un día profesó, de lo que un día confesó, y asimismo lo hace. Ahora, Timoteo dice que apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus de engaño, espíritus que inspiran esas enseñanzas, ¿verdad?, que te llevan al error, a la mentira, a lo falso. Y doctrinas de demonios, porque son doctrinas inspiradas por demonios. Y nos llevan, ¿verdad?, a todo aquello que no es de la verdad. Dice, algunos apostatarán escuchando. Ahora yo quisiera que pongamos atención en esa palabra, porque dice que apostatarán escuchando. Se empieza por escuchar. Qué importante, hermanos, es que los hijos de Dios hemos recibido el Evangelio, y ese Evangelio hay que guardarlo. Ese Evangelio hay que preservarlo en el corazón. Ese Evangelio hay que defender su pureza. El Evangelio no cambia. El Evangelio es siempre el mismo. Y toda esta apostasía que va a estar en su máximo grado cuando el Señor venga por segunda vez en gran gloria y majestad, empieza en muchos corazones por escuchar lo que no es bueno, lo que te lleva al desvío. Por eso para nosotros, la iglesia del Señor, es muy importante tener claridad cuál es el evangelio en el cual hemos creído y en el cual tenemos que perseverar y el cual tenemos que guardar. Quisiera ir a 1 Corintios 15 por un momentito. 1 Corintios 15 del 1 al 7. Voy a leerlo. Ese volverse atrás, ese apartarse, rebelarse contra lo que es de Dios, empieza escuchando lo que no es de la sana enseñanza, lo que no es de la fe en Cristo Jesús, centrado en el Señor. Y aquí en 1 Corintios 15, 1, 7, Pablo les dice a los corintios, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos
los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Pero Pablo les está diciendo a los corintios, este es el evangelio que les he predicado, el cual han recibido, en el cual hay que perseverar, el cual hay que retener, si no creísteis en vano. Hay una verdad, hay una esencia de la verdad, del evangelio, de la gracia, de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, que cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión y la responsabilidad de guardarlo en el corazón, de atesorarlo y de defenderlo. Y el evangelio es tal cual lo explica aquí la palabra, que Jesús, ¿verdad?, murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las escrituras y luego apareció a Cefas y a varios más, que fueron sus apariciones, fueron las pruebas indubitables de su bendita resurrección, de su gloriosa resurrección. Y el evangelio es que Jesús vino, se hizo carne, murió, resucitó, subió a los cielos, amados hermanos. Y ese evangelio es tan sencillo y tan grande a la vez. Y nosotros tenemos que guardarlo, así como lo hemos recibido. Todo aquello que viene, ¿verdad?, que nos saca de aquella verdad. El evangelio es Cristo, que nos saca de Cristo, hermanos. Hay que aprender a desecharlo. Hay que aprender, ¿verdad?, a decir no a las cosas que no son conforme a la palabra del Señor. Dicen, algunos apostatarán de la fe, escuchando. Hoy día se da lo que dice Timoteo, mucho comezón de escuchar otras cosas. ¿Cuántos, verdad, de nosotros no vamos tras palabras que lucen tan grandes, palabras infladas? Oh, esto luce tan nuevo, luce diferente. El evangelio es el mismo. El Espíritu de Dios es el mismo. La luz de Cristo alumbra a aquel que desea, que tiene hambre y sed del Señor. Dios se revela sus grandezas, su profundidad, y el evangelio no cambia. El evangelio es Cristo mismo en nuestras vidas, en nuestro obrar, en nuestros corazones, hermanos, y nosotros como iglesia tenemos que preservar la pureza del evangelio y no escuchar cuando vienen cosas que nosotros sabemos que no son conforme a la palabra del Señor, poder desecharlas. Muchas veces no entendemos qué es lo que puede estar mal, pero el Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad?, trae una convicción de que eso no está bien. Como cuando usted come una comida y usted sabe el sabor de la buena comida y de repente come una comida y usted sabe que algo está mal en esa comida y no la quiere comer más porque no está buena. Así que el Señor nos dé, hermanos, ese deseo de rechazar todo lo que no está de acuerdo a la pureza del evangelio, en el cual Cristo es el centro, Cristo es el que ha llevado a cabo toda la obra, el que vive en nuestras vidas, el que nos enseña, el que nos guía. Para Él somos, de Él somos, para Él vivimos. Gloria al Señor. Hay un verso muy importante que quisiera leerlo en esta noche y que está en Primera de Timoteo 6:35. Primera de Timoteo 6:35. Dice, perdón hermano, no es 35, es el verso 3, disculpen. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido,
nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio tiene que vivir en el corazón. Por eso Colosenses dice, more en abundancia la palabra de Dios en nuestros corazones. Lo que hemos recibido, hermanos, lo que nosotros leemos, lo que comemos de la palabra, que viva en abundancia en nuestros corazones. Ahora quiero ir a 2 Corintios 11:6. 2 Corintios 11:6. Voy a leer en el verso 11. Voy a leer desde el verso 1. Y aquí está Pablo, ¿verdad? Él está diciendo a los corintios en esta carta que él los cela con celo santo de Dios. En Corintios 11:1 dice, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os los he demostrado. Y aquí está Pablo, ¿verdad? Diciéndole a los corintios que él realmente los estaba celando con celo de Dios, porque los había desposado con un solo esposo. ¿Cuál es ese esposo? Cristo, para presentados como una virgen pura. Él había, ¿verdad?, presentado a ese pueblo al Señor, a quien tenía que estar esperando, celoso de Dios mismo, guardando lo que había recibido en el Evangelio cuando fueron, ¿verdad?, convertidos al Señor. Pero, ¿qué había pasado? Habían entrado falsos maestros, habían entrado falsas enseñanzas, se habían desviado, se habían apartado. Dice que él temía que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también, ¿verdad?, ellos hubieran sido desviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo fue engañada Eva? ¿Cómo fue engañada? Por los sentidos, ¿verdad? Ella vio el fruto, vio ese fruto codiciable y pudo mirarlo y pudo tomarlo. ¿Y cómo fue también que cayó? Escuchando. Ella empezó ese diálogo con Satanás. Empezó a conversar con él. Y él le dio, ¿verdad? La palabra vino torcida. Y Eva cayó. Y qué precioso, hermanos, que nosotros podamos vernos, así como dice Pablo, que podamos vernos desposados con Cristo, esperándole, guardándolo de Él, tomándolo de Él y siendo celosos y guardarnos en esa sincera fidelidad a Cristo, sincera fidelidad a Cristo. Cuando viene otro evangelio que no es el que hemos recibido, rechazarlo. ¿Por qué? Porque la apostasía, ¿verdad?, que va en incremento y va a estar en lo máximo que pueda estar cuando venga el Señor, es el desvío de los corazones, el apartarse de la verdad por escuchar, por dejar entrar al corazón, a la mente, aquello que no es,
y la persona termina completamente envenenada y apartada y sale. Pero yo quisiera ver contigo algo muy importante, porque no es solo aquel, ¿verdad?, que recibe esa falsa doctrina y que empieza a darla, sino es todos aquellos que empiezan a seguir el error y van tras el error, ¿verdad? Y caen en el mismo hoyo del engaño. Vamos a ir a 2 de Pedro 2. No es solo aquel que se aparta, sino que cuando traes enseñanza, los que van tras él, que es la consecuencia o el efecto. En 2 de Pedro 2, del 1 al 3, vamos a leer acá. Pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hubieron falsos profetas y hay falsos maestros. Y dice que esas herejías, ¿qué es una herejía? Es aquello que va contra lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña algo y la herejía va contra eso que enseña la Biblia. Pero dice que ellos van a introducir encubiertamente. ¿Por qué? Porque viene la mezcla de la verdad con la mentira, de lo falso con lo verdadero, del engaño con lo verdadero. Y lo introducen encubiertamente y aún niegan al Señor que los rescató. Muchas veces, ¿verdad? Vemos cómo se pueden introducir tan sutilmente, hermanos. Y el negar a Dios no es negarlo expresamente con las palabras, o yo niego que creo en el Señor. No, en realidad lo niegas con las cosas que haces, ¿no? Con los actos que se hacen, con los pueden ser actos de inmoralidad, pueden ser actos, ¿verdad? De la persona viviendo solo en su carne y haciendo solo los deseos de su carne. Y qué importante que los hijos de Dios, el Señor nos dé, ¿verdad? De su espíritu y a la vez, hermanos, nos dé un corazón que nosotros sepamos que dependemos de la guianza del Señor, que nos dé muchísima humildad para reconocer que dependemos de Él, para nosotros poder entender, para nosotros poder comprender, ser guiados, alumbrados. Necesitamos la luz del Señor. Y se introducen, ¿verdad? De una manera muy sutil, pero luego muchos empiezan a seguir ese engaño, ese error, van tras él. No solo es la persona, ¿verdad?, que se levanta en rebelión, sino es aquellos que empiezan a ir detrás de eso. ¿Cuántos corazones, hermanos, hoy en día no están heridos, desalentados, dolidos por haber seguido muchas enseñanzas que luego se ven que están completamente, ¿verdad? Sus ojos son abiertos y se dan cuenta que cayeron en el error. Gloria a Dios porque pueden regresar, pero hay otros, ¿verdad?, que continúan. Cuando el Señor venga, eso va a estar en su máxima expresión. Apartar el oído de la verdad, apartar el corazón, ir en rebelión hacia las cosas del Señor. Y algo tan importante que nos dice Pedro aquí en el verso 3, en 2 de Pedro capítulo 2, verso 3,
es que mucho de esto, hermanos, se da por la avaricia en el corazón. En el fondo, ¿verdad? Muchas de estas enseñanzas, de estos desvíos, de la gente que es arrastrada, y esto lo vamos a continuar viendo hoy en día, es por la codicia del corazón y por la avaricia en que caen, ¿verdad? Aquellos que empiezan a guiar muchas almas a apartarse de la verdad, a apartarse de la verdad. Muchas veces se habla de una gracia, pero en realidad la gracia la volvieron libertinaje para caminar en los hechos de la carne. Y nosotros le pedimos a Dios, hermanos, como iglesia del Señor, que nos guarde y que nos dé gracia y nos dé luz y nos dé un corazón que sepamos que dependemos de Dios todos los días de nuestra vida con mucha humildad. Dependemos del Señor, que nos guarde, que nos preserve y que nos dé, ¿verdad? El amor a la verdad, de nosotros también decidir guardar esa verdad que hemos recibido en el corazón, preservarla, defenderla. Dos cosas, vamos a volver a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 1 al 3. Dos cosas van a estar presentes en su máxima expresión cuando venga el Señor Jesús. Una es la apostasía y la otra, dice aquí el verso 3, voy a volverlo a leer, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese hombre de pecado, ¿verdad? Es el anticristo del cual habla Juan, y también lo vemos en Apocalipsis, en el capítulo 13, y dice que va a manifestarse, Pero aquí en esta profecía de Segunda de Tesalonicenses 2, la palabra nos hace ver claramente quién es ese hombre, ¿verdad? Cómo va a ser, qué es lo que va a ser y cuál va a ser su fin. Es muy preciosa esa profecía porque nos describe claramente cómo va a ser el actuar de este hombre de pecado, de este hijo de perdición, y cómo va a ser también su fin. Vamos a leerlo, vamos a leer aquí del 4 en adelante. Dice, aquí está hablando del hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este es, ¿verdad? Este hombre de pecado, este anticristo, dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios,
o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Él va contra todo lo que es Dios, ¿verdad? Es contra Dios. Él nunca profesó la fe, ni él viene por obra de Satanás, a hacer la obra de Satanás. Y va contra todo lo que es Dios, y él se declara Dios a sí mismo, ¿no? Ahora, dice el verso 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Verdad? En acción el misterio de la iniquidad, del pecado, de la maldad. Y eso, hermanos, eso está en desarrollo. La maldad está en desarrollo en pasos agigantados. Muchos piensan que aquello que detiene ese desarrollo es el Espíritu Santo, otros piensan que es la iglesia, otros piensan que es la predicación del Evangelio. Pues yo creo, hermanos, que realmente es la presencia de Dios entre nosotros y en nosotros, que es lo que hace, ¿verdad?, que no se multiplique de una manera total la maldad. La maldad. Aún Mateo nos dice que la maldad se incrementa y que los corazones se enfrían por causa de ella. Pero aún, ¿verdad? La presencia de su Santo Espíritu a través de su iglesia está deteniendo. Somos la sal de esta tierra. Y la palabra describe claramente cuando venga el Señor, los muchos corazones que se han apartado de la verdad y también la manifestación de este hombre de pecado o anticristo. En Primera de Juan 2, vamos a leerlo en un ratito, lo señala como el anticristo, ¿verdad? Entonces, en el verso 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuán gloriosa es esa venida, hermanos. Y vemos el fin también, ¿verdad? De este personaje. El Señor lo va a destruir con el resplandor de su venida y matar con el espíritu de su boca. Glorioso Señor, bendito Salvador, libertador nuestro, Rey de gloria, Rey de majestad. Ese inicuo viene con gran poder también y va a usar ese poder para hacer muchos milagros y prodigios, y muchos van a ser engañados por esa luz falsa de esos prodigios y de esos, ¿verdad?, milagros. Por obra del mismo Satanás, muchos también van a ser engañados. Dice que van a ser engañados porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero los entendidos, ¿verdad, hermanos?, van a tener luz. Y cuando estamos en Cristo, hermanos, qué bueno y qué importante es reconocer no todas las cosas que brillan, no todos los milagros no todo es de Cristo. Que el Señor nos dé luz, que el Señor nos dé discernimiento. Cuando Jesús venga en su segunda venida, ¿verdad?, este personaje va a haber hecho muchos milagros y prodigios, que es lo que va a haber servido para engañar a muchos corazones. Así que la palabra nos enseña lo que va a venir, lo que va a suceder. Es bueno de nosotros, hermanos, volver a ir luego a las mismas escrituras y volverlas a leer. El Señor da el aumento, ¿verdad? Ahora, quisiera ir a Tesalonicenses 4. En Tesalonicenses 4, en el verso 13, aquí vamos a ver la parte, ¿verdad?, de la iglesia. En el 4:13, aquí Pablo habla
del arrebatamiento de la iglesia. Voy a leerlo. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En esa venida, ¿verdad? La iglesia va a ser arrebatada para estar nosotros siempre con el Señor, sea que estemos vivos o sea que ya hayamos descansado en el Señor y estamos viniendo con Él. Pero los que estemos vivos seremos reunidos en el aire para estar siempre con Él. Pablo en ese tiempo ya pensaba que el Señor iba a venir, que los iba a encontrar vivos. Ahora vamos a ir a... Deje ahí señalado porque vamos a regresar para terminar de leer la última porción aquí en Primera de Tesalonicenses 5, pero vamos a ir un momentito a Primera de Corintios 15, que nos dice cómo va a ser ese arrebatamiento de la iglesia. En Primera de Corintios 15, en el verso 51 al 53. Le creemos al Señor, le creemos, ¿verdad? Que Él es un Dios que guarda su iglesia, que nos preserva, que nos guía y que Él, cuando Él venga, ¿verdad? Va a ser exactamente como la palabra lo describe. En Primera de Corintios 15, 51 dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí está refiriéndose al momento que el Señor, ¿verdad? En su segunda venida, tome su iglesia y la lleve para estar siempre con Él. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos los que vienen, ¿verdad? Los cuerpos de los muertos van a levantarse, van a ser transformados en cuerpos de gloria y los que estemos vivos también, cuando el Señor nos levante, vamos a ser transformados en cuerpos de gloria como el cuerpo que tiene nuestro Señor Jesucristo. Dice, eso va a ser, dice el verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En un abrir, ¿cuál es el poder de Dios, hermanos? Tan grande, tan majestuoso, tan inmenso, que eso lo va a hacer en un abrir y cerrar de ojos. Y vamos a ser transformados, vamos a tener cuerpos de gloria como lo que tiene el Señor y vamos a estar siempre con Él en gozo, ¿verdad? Toda lágrima, toda pena va a haber terminado y Él es a quien se le ha dado, el Padre le ha dado al Hijo todo el juicio. Él es el que va a juzgar, Él es el que va, ¿verdad?, a hacer todas las cosas en su segunda
venida, y es el que se va a encargar del anticristo o la bestia, como, ¿verdad? Lo llama la palabra, y también de todas las cosas del fin, del destino de Satanás, de todas las cosas del fin. Qué glorioso es que el Señor ya ha determinado cómo todo va a ser, y nosotros leemos la palabra y le damos gracias y le pedimos que nos dé cada vez más entendimiento y comprensión, y le creemos a Él. Vamos a regresar a Primera de Tesalonicenses 5. Vamos a leer aquí en el verso 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenemos necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Qué precioso. Acá nos vuelve a recordar que acerca de los tiempos y de las ocasiones, ya no tenían ellos necesidad de que Pablo les volviera a decir, porque el día del Señor, ¿verdad? El día de esa segunda venida iba a ser como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere. Que más bien cuando el mundo diga paz y seguridad sobre todas las cosas, qué bueno es entender que la paz y seguridad del mundo no es la paz y seguridad que da el Señor. La paz y seguridad del mundo es algo, ¿verdad?, del momento, no permanece. Cuando el mundo lo declare, va a venir como ladrón en la noche y vendrá destrucción repentina. Pero para los hijos de Dios, eso no nos va a sorprender, porque nosotros estamos en luz, no estamos en tinieblas, y podemos ver las señales y podemos estar alertas. Estamos despiertos, velando en comunión con el Señor, en oración, ocupados en las cosas de Dios. Dice el verso 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros no somos del día, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Somos del día y nos ponemos la coraza de la fe y de amor, ¿verdad? Nos vestimos de esa coraza. Dice que la justicia de Dios nos ha vestido. Dice que la coraza de fe y de amor, y el yelmo con la esperanza de salvación. El yelmo guarda los pensamientos y declara, ¿verdad?, de quién somos. Los yelmos en el antiguo soldado romano tenían acá, ¿verdad?, colores, a veces plumas de colores, y señalaban a qué ejército pertenecían. Nosotros nos ponemos el yelmo de salvación, pertenecemos a Cristo. Él guarda nuestra mente, guarda nuestros pensamientos, y tenemos esa coraza de amor y de fe, y nos guardamos en la luz de Cristo y le creemos, y en su verdad permanecemos, perseveramos,
y la guardamos. Que el Señor nos dé su gracia, que el Señor nos ayude cada día, hermanos, que cada día dependamos en todo del Señor y nos guardemos en Él. Nos guardemos en Él. Nuestra esperanza es Él, nuestra seguridad en Él. Y confiamos, ¿verdad? Solo en Él. Jesús es el Evangelio de la gracia y en Él estamos guardados y en Él perseveramos y en Él confiamos. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, por tu palabra bendita, por tu palabra de vida. Señor, te damos gracias por el entendimiento que tú nos das. Gracias, Señor. Te pedimos que tú continúes alumbrándonos en esta palabra, en las señales del fin, en lo que va a venir, Señor. Continúa alumbrándonos, Señor. Danos la gracia, Señor. Danos, Señor Jesús, la gracia de poder guardar tu verdad, la verdad del Evangelio, de mantenernos en Él, de perseverar en Él, de rechazar todo aquello, Señor, que es otro Evangelio. Guíanos, Señor, y danos la gracia de mantenernos fieles a ti, mantenernos en esa fidelidad a Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.